Esta es una historia original de GL Stories. Toda la escritura, edición y dirección de narración son hechas por mí. Estás a punto de escuchar algo creado con amor. Hubo un tiempo en que el mundo parecía pequeño, lo suficientemente grande como para contener el sonido de la risa haciendo eco a través de los árboles de mango y el susurro de los vestidos cosidos a mano rozando la hierba, calentada por el sol. Ese era nuestro mundo, un pueblo tranquilo escondido entre colinas ondulantes y cielos amplios. Y en el centro de todo estábamos dos chicas, Trish Davis y Georgia Simone. Teníamos 10 años cuando nos conocimos. Todavía recuerdo el día en que su familia se mudó a la finca Davis, una mansión tan grandiosa que parecía un mundo diferente. El pueblo bullía de emoción especulando sobre los recién llegados ricos. Su padre era dueño de una cadena de compañías navieras. Su madre era una exmodelo convertida en filántropa. Y su única hija tenía el tipo de presencia que llamaba la atención sin intentarlo. Pero Trish no se comportaba como la hija de la riqueza. Estaba callada, atenta, y en su segundo día en el pueblo se alejó de los adultos y se topó con el pequeño campo donde yo estaba volando una cometa de papel. ¿Puedo intentarlo?, preguntó señalando la cuerda de la cometa que tenía en la mano. La miré fijamente. Su vestido blanco parecía de revista. Sus zapatos demasiado brillantes para caminos de tierra. Esperaba que se diera la vuelta, que tal vez arrugara la nariz. En cambio sonrió una sonrisa de medio lado que mostraba los dientes y me hizo sentir un escalofrío. Claro, dije entregándole la cuerda. Pero si se rompe me debes una nueva. No la rompió. Desde ese día fuimos inseparables. Corríamos por los campos, recogíamos guayabas hasta que se nos pegaban los dedos, nos dábamos la mano en secreto y construíamos un fuerte con cajas de madera viejas detrás de su cobertizo de herramientas. Todas las tardes se escabullía de su casa por la puerta lateral y me encontraba. Sus guardaespaldas entraban en pánico. Su niñera le rogaba que se quedara en casa, pero siempre venía. A Trish no le interesaban las fiestas de té ni los juguetes de la ciudad. Quería trepar a los árboles y perseguir libélulas. Quería algo real y supongo que yo lo era para ella. A cambio me dio algo que nadie más me daba: importancia. Los demás niños de la escuela se mantenían alejados de mí. Mi familia no era pobre, pero tampoco éramos nada especial. Mi padre era agricultor. Mi madre vendía cestas en el mercado. Yo usaba ropa usada. Pero Trish se sentaba a mi lado en clase, compartía su almuerzo conmigo, incluso me defendía cuando los niños mayores se burlaban de los callos de mis manos. Me llamaba su mejor amiga. Yo la llamaba mía. A veces nos tumbábamos en el césped y mirábamos el cielo soñando en voz alta. Vas a ser alguien grande algún día, le dije una vez. De verdad grande. Eres inteligente y valiente y no dejas que la gente te maneje. Se dio la vuelta y sonrió. Solo si estás conmigo. Serás la única persona en la que confío. Me aferré a esas palabras durante años. Pero las cosas cambian. Cuando teníamos 15 años me dijo que se iba a la ciudad. A un internado, dijo. Su voz era suave, casi de disculpa. Es lo que siempre han querido para mí. Intenté ser fuerte. Le dije que lo entendía. Pero cuando me abrazó esa última vez antes de subir al coche negro que la llevaría a una vida diferente, algo se rompió en mí. Prometimos escribir, llamar. Lo hizo. Al principio sus cartas llegaban cada semana llenas de historias de nuevos compañeros de clase, asignaturas difíciles, luces de la ciudad y nostalgia. Le respondí fielmente. Incluso guardé sus cartas atadas con un lazo en una caja debajo de mi cama. Pero poco a poco las cartas dejaron de llegar. Las llamadas se volvieron escasas. Y para cuando cumplimos 18 no había sabido nada de ella en un año. Dolía más de lo que podía admitir. Ver su ascenso desde lejos, primero valedictoriana, luego académica y finalmente un nombre susurrado con admiración. Trish Davis, la brillante abogada, era como ver una estrella lejana. Hermosa pero fría e inalcanzable. Me escribió una vez solo un simple: hola Gia. Espero que estés bien. Respondí de inmediato, pero nunca más. Así que seguí adelante, o lo intenté. Me sumergí en ayudar a mis padres en la granja. Dejé de buscar su nombre en los periódicos. Me dije a mí misma que estaba bien. Que las amistades de la infancia se desvanecían como tardes de verano. Entonces llegó la noticia del compromiso. No mío al principio, no. Eric fue problemático desde el principio. Arrogante, controlador, con derecho a todo.
Pero provenía de una familia adinerada, de esas a las que los míos querían impresionar, de esas que creían que podrían rescatarnos del abismo de las deudas. Me propuso matrimonio, o mejor dicho, mis padres dijeron que sí por mí. Dije que no. No me escucharon. Luché. Supliqué. Lloré. Pero la fecha estaba fijada. El vestido estaba hecho, las invitaciones enviadas, y el hombre que despreciaba sonreía cada vez que intentaba echarme atrás. Entonces, 2 semanas antes de la boda, me acorraló. Lo harás, dijo en voz baja. O me aseguraré de que tu familia lo pierda todo. Sé cosas, querida. Sobre los préstamos de tu padre, sobre el puesto de tu madre. Puedo arruinarlos. No dormí durante días después de eso. Rezaba cada noche. Rezaba para que cayera el cielo, para que Eric desapareciera, para que alguien quien fuera me salvara. Y entonces llegó el día. El vestido se sentía como cadenas. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Caminé por el pasillo apenas respirando, rezando para que no apareciera. Y no apareció. Pero alguien más sí. Y en ese momento, cuando Trish Davis, la chica que una vez me hizo volar la cometa y me llamó su única amiga, caminó por el pasillo en lugar de mi torturador, olvidé por completo cómo respirar. Me tomó de la mano. Me miró a los ojos. Y ella dijo las palabras que nadie más me había dicho nunca de esa manera. Sí. La iglesia estaba en silencio excepto por el suave murmullo de los susurros de la multitud. Mi madre estaba congelada en el primer banco, su rostro pálido como un fantasma. La mandíbula de mi padre estaba tan apretada que pensé que se rompería los dientes. La gente me miraba, algunos con lástima, otros con juicio. Podía sentir sus ojos como agujas contra mi piel. Eric no apareció. El novio, el hombre con el que mis padres arreglaron mi matrimonio, el hombre que me amenazó para que guardara silencio, no estaba allí, y sabía por qué. Nunca planeó estar. Este fue su golpe final. Su gran exhibición de poder para humillar a mi familia, para avergonzarme públicamente. Pero antes de que la vergüenza pudiera florecer por completo, antes de que mis rodillas pudieran colapsar bajo el peso de todo, ella apareció. Trish, vestida con un impecable traje blanco a medida que eclipsaba la luz del sol que se filtraba a través de las vidrieras. Caminó por el pasillo con tranquila determinación. Su expresión era indescifrable, tranquila y serena, el mismo rostro que tenía cuando me defendía de los abusadores de niña. Por un momento pensé que estaba alucinando. Entonces llegó hasta mí. «Ya», dijo con voz firme, sus ojos clavados en los míos. «Si me dejas, me casaré contigo hoy mismo. Ahora mismo». Se oyeron jadeos. Casi me fallaron las piernas, pero me sujetó del codo. Su tacto era firme, firme. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba la del coro. «¿Por qué?», susurré sin estar segura de si podía oírme. No respondió. No, entonces. Simplemente se giró hacia el sacerdote. «Estoy aquí para ocupar su lugar», dijo. «Si dice que sí». Todas las miradas se posaron en mí. Tenía la garganta seca. Miré a mis padres. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Mi padre como si quisiera gritar, pero ninguno se movió. Ninguno protestó. Y yo miré a Trish, la chica que una vez fue mi mundo entero, que se desvaneció sin despedirse, que ahora estaba frente a mí ofreciéndome no solo una vía de escape, sino algo más profundo, algo tácito. Sí, dije con la voz en un susurro. No fue planeado. No fue perfecto. Pero en ese momento fue lo correcto. La ceremonia continuó silenciosa e insegura. El sacerdote dudó, pero vio la determinación en los ojos de Trisa. Nuestros votos fueron sencillos, formales, pero su mano no soltó la mía. Y cuando me puso el anillo en el dedo, su pulgar rozó mi piel con la más suave caricia, como diciendo, «Estoy aquí». Después los invitados se dispersaron rápidamente sin saber cómo reaccionar. Algunos lo llamaron escándalo, otros valentía. Para mí fue surrealista. La recepción se canceló, por supuesto. No hubo pastel ni baile, solo susurros y miradas. Pero Trish se quedó a mi lado. No hablamos hasta que estuvimos solos en la tranquilidad de su coche aparcado cerca del acantilado que dominaba el tranquilo pueblo. «No tenías que hacerlo», dije finalmente. Se quedó mirando por la ventana un buen rato antes de responder. «Sí lo hice». «¿Por qué ahora?» «Después de todos estos años», suspiró Trish. Se giró hacia mí con la expresión suavizada. «Porque te fallé una vez, Ger. Prometí que estaría ahí y me fui.
Dejé que el mundo me tragara y olvidé lo que realmente importaba. Y entonces oí lo que hizo Eric, lo que planeaba. Y me di cuenta de que no podía aguantar una segunda vez. Las lágrimas me ardían en las comisuras de los ojos. Aparté la mirada tragándome la tormenta que sentía en mi interior. Pensé que te habías olvidado de mí. Nunca lo hice. Tenía miedo de volver. Miedo de haberlo arruinado todo. Pero nunca lo olvidé. Se hizo un silencio denso pero no insoportable. Y, pregunté intentando calmar la voz. ¿Ya estamos casados? Ella asintió lentamente con la mirada indescifrable. En teoría sí, pero solo si quieres que signifique algo más. Mi corazón dio un vuelco. No espero nada, añadió rápidamente. Solo quería protegerte. Lo que pase después depende de ti. La miré de verdad, las líneas de madurez en su rostro, la sabiduría en sus ojos, la chica que una vez conocí ahora convertida en una mujer que aún albergaba ese mismo fuego silencioso. Y de repente ya no me sentí una víctima. Me sentí a salvo. No sé qué es esto, dije, pero estoy dispuesta a descubrirlo. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Y bajo el vasto cielo que una vez albergó nuestros sueños de infancia nos sentamos una al lado de la otra. Dos personas unidas por algo viejo, algo olvidado y algo que apenas comenzaba. La mañana después de la boda fue tranquila, casi demasiado tranquila. Desperté en una habitación de invitados en casa de Trace, arropada bajo gruesas sábanas blancas que olían ligeramente a jazmín. El sol se filtraba a través de las ventanas del suelo al techo, proyectando un tono dorado sobre todo lo que tocaba. Por un momento me permití creer que todo había sido un sueño, pero el peso del anillo en mi dedo decía lo contrario. Me incorporé lentamente. Sentía la cabeza pesada por todo lo que había sucedido. Mi familia no había llamado ni una sola vez. No sabía si era ira, vergüenza o incredulidad. Probablemente las tres. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Pase, dije con la voz ligeramente quebrada. Trace entró vestida con un blazer azul marino sobre una blusa informal con el mismo aspecto de la serena abogada en la que se había convertido. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos había algo tierno en ellos, algo familiar. Buenos días, dijo. Asentí. Buenos días. Levantó una bandeja. Preparé café y panqueques. Parpadeé. ¿Ahora cocinas? Sonrió apenas, pero yo quería hacer algo normal. Dejó la bandeja en la mesita de noche y se sentó en el borde de la cama. Compartimos un momento tranquilo tomando café a sorbos, mordisqueando panqueques que estaban sorprendentemente buenos. Era casi como en los viejos tiempos. Casi. Llamé a tus padres anoche, dijo finalmente. Pensé que querrían saber que estabas a salvo. Se me encogió el estómago. Y tu madre lloró. Tu padre no dijo mucho, pero escucharon. Eso es un comienzo. Asentí lentamente sin saber cómo sentirme. Ya sé que las cosas fueron rápido ayer. Quizás demasiado rápido. Solo. Hizo una pausa mirando su taza. No podía dejar que te arruinara. No después de todo lo que has pasado. Le tomé la mano antes de poder detenerme. Gracias. Entonces me miró con la mirada abierta y escrutadora. ¿Te arrepientes? La pregunta quedó en el aire. No respondí de inmediato. Pensé sobre la vida que casi tuve con Eric. Fría, vacía, construida sobre la manipulación. Entonces pensé en Trace, la calidez de su voz, la firmeza en sus ojos, la forma en que siempre me había protegido incluso ahora. No dije no me arrepiento. Sus hombros se relajaron un poco. Más tarde ese día Trace me llevó a su oficina. Era un edificio impresionante en el corazón de la ciudad, moderno y elegante, con paredes de cristal y suelos de madera pulida. Su personal la saludó respetuosamente con un toque de admiración en su tono. Pero todas las miradas se giraron al verme. Los susurros nos siguieron mientras caminábamos por el pasillo. Podía sentir el peso de sus miradas, sus preguntas tácitas. Ya se acostumbrarán, dijo Trace en voz baja. ¿Lo saben? Algunos de ellos. No quería mentir. Pero tampoco quería convertirlo en un espectáculo. Entramos en su oficina privada. Era minimalista pero cálida, con algunas fotos enmarcadas en la estantería. Una me llamó la atención. Una foto de nosotros de niños sentados en un columpio en mi patio trasero. Sentí una punzada en el pecho.
Guardaste esto. Lo llevé conmigo a la ciudad. Me recordaba a casa a ti. Me volví hacia ella intentando leer entre líneas. ¿Por qué dejaste de hablarme, Traish? Sus ojos se oscurecieron de culpa. Estaba abrumada. La facultad de derecho, las prácticas, la presión de las expectativas de mi familia. Y cada vez que pensaba en contactarte me convencía a mí misma de que había pasado demasiado tiempo, de que ya te había perdido. Respiré hondo dejando que la verdad se asentara entre nosotras. Me lastimaste. Lo sé, susurró. Pero ahora estás aquí y estoy intentando entender por qué. Me miró con una intensidad que me costaba respirar. Porque nunca dejé de importarme, Gia. Y tal vez nunca dejé de amarte. Las palabras cayeron como un trueno. Aparté la mirada con el corazón latiéndome con fuerza. Necesito tiempo, dije. Ella asintió. Esperaré. Esa noche me quedé despierta en la misma cama de invitados mirando al techo. Mi vida se había reescrito en cuestión de horas. No era solo una novia fugitiva. Era la esposa de alguien, la esposa de Traish. Y por aterrador que fuera, una parte de mí ya no se sentía perdida. Habían pasado 3 días desde la boda que lo cambió todo. El pueblo no había dejado de hablar. Las noticias habían viajado más rápido que la luz. El matrimonio arreglado de Gia Simone terminó en un escándalo, pero fue Traish Davis quien intervino y se convirtió en su esposa. Los susurros eran constantes, pero las escaleras eran más ruidosas. Nunca antes había sido el centro de atención y ahora estaba en un foco que nunca pedí. Carol Traish lo manejó como siempre, con calma, profesionalidad, como si nada la afectara. Me asombró. Me asustó. También un poco. No tienes que quedarte dentro todo el día, dijo mientras me ponía una taza de té a mi lado. Estábamos en la sala de su casa, mi nuevo hogar. Todavía no me había acostumbrado. La gente me mira y habla, murmuré. Se sentó frente a mí con una mirada suave. Déjalos. Sabemos la verdad. Eso es todo lo que importa. Quería creerlo. Quería ser valiente como ella. No sé cómo ser tu esposa, Traish. Su expresión no cambió. De hecho, parecía aún más amable. No espero que seas nada de lo que no eres. Hice esto para protegerte, no para atraparte. Mis dedos se cerraron alrededor de la carpa. Pero esto es real. Firmamos papeles. Estamos legalmente casados. Sí. Y eso significa que ahora estás a salvo. Eso es todo lo que quiero. Esa noche nos sentamos juntos en silencio en el patio. Las estrellas parpadeaban suavemente como si también nos observaran atentamente. Traish me miró de reojo. ¿Recuerdas la casa del árbol que construimos detrás del jardín de tu abuela? Sonreí levemente. ¿Te refieres a la que se derrumbó porque insististe en que no necesitábamos clavos? Se rió al oírla, como una melodía que había extrañado durante años. Confiaste en mí de todos modos, incluso después de que caímos uno encima del otro y nos hicimos moretones. Supongo que fui una tonta. No, dijo en voz baja. Fuiste leal. Eso es lo que siempre me encantó de ti. Las palabras flotaban entre nosotros como un cristal frágil. No hablábamos de amor a menudo, ni siquiera de niños. Pero siempre hubo algo entre nosotras, aunque nunca tuviera nombre, aunque permaneciera enterrado bajo la amistad. Ahora emergía lentamente, con cuidado. A la mañana siguiente me aventuré a salir con ella. Fuimos al mercado local. La gente se quedaba mirando, por supuesto, pero nadie decía nada. Solo observaban. Un viejo vendedor susurró al pasar. Esa es la esposa de Traish Davis. Me ardía la cara. No sabía qué responder, pero Traish, siempre serena, simplemente sonrió y ayudó a la mujer con su cesta. Tenía esa forma de desarmar a la gente, convirtiendo la sospecha en amabilidad. Más tarde nos sentamos en un banco junto al parque. Era el mismo banco en el que solíamos comer helado de niños. Noté que me observaba. ¿Qué?, pregunté. Eres más fuerte de lo que crees. Negué con la cabeza. Siempre dices eso, pero tú eres la fuerte. Te fuiste del pueblo. Te hiciste un nombre. Me salvaste. Pero lo soportaste todo antes de que yo llegara, dijo. Fuiste leal a tu familia incluso cuando no te protegieron. Intentaste llevar la carga sola. Eso sí que es fuerza, Gia.
Se me llenaron los ojos de lágrimas antes de poder contenerlas. Aparté la mirada avergonzada. Ella se acercó y me secó suavemente una lágrima. Ya no tienes que llevarla sola. Esa noche me dio la llave de su casa. Ahora también es tu casa, dijo. ¿De verdad que lo dices en serio, verdad? Siempre lo he dicho incluso cuando no lo demostraba. Nos quedamos en la puerta a centímetros de distancia. La miré y ella me devolvió la mirada escrutándome. Por un momento pensé que se acercaría. Por un momento deseé que lo hiciera. Pero retrocedió un paso dándome espacio. Buenas noches, Gia. Y eso fue todo. Esa noche me quedé despierta con la llave en la palma de la mano pensando en su contención. Quizá esta no fuera una historia de amor todavía, pero empezaba a parecerlo. La semana después de la boda transcurrió lentamente, casi como si ambos esperáramos que algo cambiara. Trace y yo nos movíamos con cuidado como dos desconocidos intentando recordar cómo volver a ser amigos. Hablábamos de las tareas de la compra, de los chismes del pueblo, pero nunca de lo más importante. Ni de por qué había vuelto ni de por qué se había casado conmigo. Todas las noches compartíamos la misma casa, pero dormíamos en habitaciones separadas. No por incomodidad, sino por límites tácitos. Hasta que un día Trace me preguntó, ¿te vendrías conmigo a la ciudad unos días? Dudé. ¿Por qué? Tengo trabajo que terminar y pensé que te vendría bien una escapada, empezar de cero, ver algo diferente. Asentí insegura, pero algo en sus ojos me convenció. Siempre había honestidad incluso cuando todo lo demás era incierto. Nos fuimos a la mañana siguiente. La ciudad era ruidosa, ajetreada, nada que ver con la tranquilidad de nuestro pueblo natal. Me aferré a la presencia de Trace dejándome guiar por ella. Me llevaba a sus lugares favoritos: cafeterías pintorescas, librerías, parques llenos de hojas doradas. Una noche me llevó a su bufete de abogados. Era alto, moderno, de cristal y mármol brillando bajo el sol. Todos la recibieron con respeto. Admiro. Eres alguien importante aquí, dije en voz baja al entrar en su oficina. Se encogió de hombros y se quitó el blazer. Es solo trabajo. Pero pude ver el orgullo en ella, la confianza. Lo envidié. Construiste esto, dije. Todo por ti misma. Tuve ayuda, no de mí. Trace levantó la vista de su escritorio. Seria ahora. Chia, me diste algo más importante que ayuda. Me diste confianza. Cuando éramos niñas eras tú quien decía que podía hacer cualquier cosa. Me senté lentamente sin saber cómo tomar eso. Pero no estuve allí cuando más me necesitabas. Su mirada se suavizó. La vida nos llevó por caminos diferentes. Eso no borra lo que teníamos. Miré alrededor de su oficina, las paredes llenas de premios y títulos enmarcados. Y entonces la miré. La misma Trace, la misma sonrisa, pero más fuerte ahora, más aguda. ¿Por qué volviste de verdad?, pregunté. Respiró hondo porque me enteré del compromiso y algo en mí se quebró. No podía dejar que te obligaran a algo tan cruel. No cuando tenía el poder de detenerlo, sino a casarte conmigo. Esa parte no estaba planeada. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Solo iba a objetar a hacer algo dramático para arruinar la boda. Pero entonces vi tu cara. Vi lo asustada que estabas. Y me di cuenta de que no podía dejar que te quedaras ahí sola. Sentí un nudo en la garganta. ¿Así que te casaste conmigo así como así? Sí, dijo. Pero no así como así. Te he amado, Gia. Nunca me detuve. No del todo. Silencio. Las palabras flotaban entre nosotras con más fuerza que cualquier cosa que ella hubiera dicho antes. Me amabas. Se puso de pie caminando lentamente hacia mí. Sus pasos eran lentos. Cuidadosos. No sabía cómo llamarlo en ese entonces, pero siempre estaba ahí. Cuando me fui pensé que necesitaba construir algo antes de poder volver contigo. Pero estaba equivocada. Debería haberme quedado. Bajé la vista con las manos temblorosas. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque mereces la verdad. Y porque ya no quiero vivir con cosas no dichas. Mi corazón latía con fuerza. Todo lo que alguna vez me pregunté, temí, esperé, todo se enredó en ese momento. Levanté la vista. Te casaste conmigo para salvarme. No porque pensaras que podría amarte. Ella sonrió levemente. Esperaba que tal vez, pero no lo esperaba.
Mi voz se quebró. No sé cómo amarte. No así. Todavía no. Tomó mi mano suavemente. Entonces empecemos desde aquí. Desde lo que sabemos, desde lo que es real. Apreté su mano. Bien, empecemos aquí. Y por primera vez en años no me sentí perdida. Regresar de la ciudad se sintió diferente esta vez. Tal vez fue porque el silencio entre nosotros ya no se sentía vacío. Quizás fue porque por fin pude escuchar lo que Tracy había intentado decirme todo este tiempo. Solía mirarla y ver a alguien lejano. Una estrella brillante que una vez sostuve en mi mano. Ahora, mientras deshacíamos las maletas y doblábamos la ropa, ella estaba aquí cerca, real, y sin embargo, incluso después de su confesión, no sabía qué vendría después. La primera noche de regreso preparamos té juntas. Su mano rozó la mía y ambas nos quedamos paralizadas. Lo siento, dijo. Negué con la cabeza. No pasa nada. Nos sentamos en el porche con las tazas calientes en las manos, viendo la luna salir sobre las colinas. Me reconfortaba la tranquilidad de saber que no me presionaría. ¿Cuánto tiempo te quedarás esta vez?, pregunté. Giró el coche lentamente. Todo el tiempo que quieras. Se me hizo un nudo en la garganta. Decía estas cosas con tanta sencillez, pero me golpeaban como olas. Todavía no sé qué quiero, admití. No pasa nada, dijo. Esperaré. En los días siguientes cogimos ritmo. Me acompañaba al mercado, ayudaba a regar el jardín, incluso intentó hornear conmigo, aunque su primer intento fue un desastre y nos reímos hasta las lágrimas. Una mañana la encontré en la sala rodeada de álbumes de fotos viejos, fotos nuestras de niñas, zapatos embarrados, mejillas quemadas por el sol, sonrisas secretas. Me había olvidado de esto, dije sentándome a su lado. Solías trenzarme el pelo, dijo tocando una foto. Incluso cuando no se te daba bien. Yo creía que sí. Tú no. Nos reímos de nuevo y por un momento pareció que no había pasado el tiempo. Pero el tiempo había pasado y ya no éramos aquellas chicas. Esa noche se fue la luz. Una repentina tormenta de verano llegó con truenos que sacudían las paredes. Encendí velas y encontré a Tracy ya esperando en el pasillo. ¿Recuerdas cuando contábamos historias de miedo durante las tormentas?, pregunté. Siempre las hacías demasiado románticas, bromeó. No sabía que el romance podía dar miedo. Puede serlo. Su voz era más suave ahora. Nos sentamos en el suelo con las rodillas apenas tocándose. La tormenta rugía afuera, pero dentro el aire entre nosotras estaba cargado de algo más. Me volví hacia ella. ¿Por qué nunca me contaste lo que sentías entonces? Tenía miedo, dijo. Miedo de arruinarnos. Miedo de que no sintieras lo mismo. Y me dije que teníamos tiempo. Pero entonces el tiempo se esfumó. Mis dedos temblaron. No sabía qué querían hacer. Extenderla o esconderse. Yo también tenía miedo, susurré. Nos sentamos en silencio otra vez, pero esta vez no era pesado. Era pleno. Finalmente apoyó su cabeza en la mía. Si lo que sea en lo que se convierta, solo quiero que te sientas segura. Y lo hice. Por primera vez en mucho tiempo, de verdad lo hice. Afuera la tormenta se suavizó. Dentro algo más comenzó a florecer. Lento, inseguro, pero vivo. Los días se asentaron en algo suave, algo que se sentía casi como felicidad, aunque era demasiado cauteloso para llamarlo así. Tracy y yo nos convertimos en una pareja tranquila. Hubo momentos de risa, miradas compartidas, incluso roces accidentales que se prolongaron demasiado. Y sin embargo, nunca volvimos a hablar de amor. Desde aquella noche en la ciudad, cuando me dijo la verdad. No estaba segura de por qué no lo mencioné. Tal vez temía que hablar de ello lo hiciera real. Y no estaba segura de estar lista para algo real. Una tarde, mientras tendía la ropa afuera, Tracy se me acercó con un vaso de limonada. Siempre haces demasiado, dijo al entregármelo. Me gusta estar ocupada. Me ayuda a no pensar demasiado. Asintió como si comprendiera. Solía hacer eso con el trabajo. Todavía lo hago. La miré. De verdad. No era la chica que conocí. Era más aguda, más sabia, más cansada. Y sin embargo, en el fondo seguía siendo Tracy. ¿Estás bien?, pregunté. Intento estarlo. Esa noche encontré una carta escondida en uno de mis libros. El papel era suave, la letra familiar.
Ya sé que dije que esperaría y lo haré, pero tampoco quiero fingir que no siento cosas cuando estoy contigo. Me despierto y me pregunto cómo sería si estuviéramos juntos de verdad, si alguna vez me miraras como yo te he mirado todos estos años. Pero nunca te pediré que me quieras. Solo necesitaba que supieras que esto para mí nunca fue fingido. Traich. Doblé la carta lentamente apretándola contra mi pecho. Un extraño dolor floreció en mi interior. Culpa, tal vez anhelo o ambas cosas. A la mañana siguiente la encontré en la cocina ya vestida con la maleta junto a la puerta. ¿Qué pasa?, pregunté presa del pánico. Tengo un caso en la ciudad, dijo en voz baja. Surgió de repente. Tengo que irme hoy. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Una semana, quizá 2. Intenté disimular mi decepción. No me lo dijiste. Me miró con esos ojos tiernos pero distantes. No estaba seguro de irme, pero creo que ambos necesitamos tiempo para respirar. Quería pedirle que se quedara, pero ¿qué derecho tenía? De acuerdo, dije forzando un pequeño asentimiento. Caminó hacia mí y se detuvo. Sus dedos rozaron los míos por un segundo. Volveré. Siempre lo hago. Luego se fue. El silencio en la casa después de que se fuera era insoportable. Deambulé de habitación en habitación tocando las cosas que había usado, intentando llenar el espacio que dejó atrás. Pero la verdad ahora estaba clara. La extrañaba. No solo a la amiga, no solo a la chica que conocía. Extrañaba a la mujer que se casó conmigo. La mujer que me salvó. La mujer que me amaba. Y no quería seguir fingiendo que yo también no sentía algo. La casa se sentía vacía sin ella. No me había dado cuenta de cuánto espacio llenaba Traich hasta que se fue. No era solo el sonido de sus pasos por la mañana o como siempre dejaba el azucarero abierto. Era su presencia, la silenciosa seguridad de que estaba allí en algún lugar de la habitación de al lado. Los 2 primeros días fueron tranquilos. Regué las plantas, doblé la ropa que no necesitaba doblarse, releí la carta que me había dejado. Y pensé en ella, en mí, en lo que éramos ahora, en lo que podríamos llegar a ser. No me había pedido que la quisiera. Nunca me había presionado. Pero su ausencia hizo que algo innegable creciera dentro de mí. Extrañaba su risa, su forma de inclinar la cabeza cuando estaba sumida en sus pensamientos. La forma en que escuchaba de verdad todo lo que decía sin importar lo trivial que fuera. Y extrañaba cómo me sentía cuando me miraba. Como si importara, como si me vieran. Ese fin de semana fui al río donde solíamos jugar de niños. El agua estaba más alta de lo que recordaba, las rocas resbaladizas por el musgo. Me senté en una piedra plana viendo pasar la corriente. Traich siempre había sido la valiente, una la que saltaba primero. Siempre era yo la que seguía. Quizás era hora de dejar de tener miedo. A la mañana siguiente la llamé. No contestó. Le dejé un mensaje con la voz temblorosa. Hola, soy yo. Solo quería decirte que te extraño mucho. Y no sé qué pasa entre nosotros, pero creo que quiero averiguarlo. ¿Cuándo vuelvas podemos hablar? Colgué antes de poder dudarlo. La espera fue lo peor. Cada vez que sonaba mi teléfono el corazón me daba un vuelco, pero nunca era ella. Pasaron los días hasta que una noche, al cerrar las ventanas, oí que se acercaba un coche. Corrí al porche justo a tiempo para verla salir. Ver su pelo revuelto, sus ojos cansados, la maleta en la mano me hizo sentir que algo en lo más profundo de mí se abría de golpe. Traich. Levantó la vista con el rostro indescifrable. Caminé hacia ella con las palabras listas en la boca, pero ella habló primero. Recibí tu mensaje. Asentí, incapaz de detenerme. Las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Lo decía en serio. Todo. Dejó la maleta. No estaba seguro de si debía volver, pero tú lo hiciste. No podía alejarme. Di un paso más cerca. No sé cómo decirlo bien. Nunca lo había hecho antes, pero sé que cuando estás aquí siento que puedo respirar. Siento que estoy a salvo. Y tal vez eso es el amor. Sus ojos buscaron los míos y luego sonrió suave y esperanzada. Tomaré eso, tal vez, dijo. Tomaré lo que estés dispuesto a dar. Extendí la mano. La tomó, sus dedos se cerraron alrededor de los míos como si pertenecieran allí. Y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo. No de lo que era esto ni de lo que vendría después, porque Traich estaba en casa ahora y yo también.
Los siguientes días después del regreso de Trish fueron diferentes no en formas grandes y obvias sino en los pequeños cambios que más importaban. Nos movíamos por la casa como una pareja que había encontrado un ritmo poniendo la mesa juntas doblando la ropa una al lado de la otra intercambiando miradas que se prolongaban más que antes. Ella aún no me había besado. Yo tampoco la había besado. Pero el silencio entre nosotras ya no estaba cargado de cosas no dichas. Era una espera paciente. Una noche nos sentamos en el porche, el sol se ponía en el horizonte tiñendo todo de un resplandor dorado. Trish me dio una taza de té, sus dedos rozando los míos por un segundo de más. He estado pensando, dijo en voz baja. La miré a nuestro alrededor. ¿Qué es esto que podría ser? Tragué saliva con una opresión en el pecho. Yo también. Dejó la taza cruzando las manos sobre su regazo. Ya no quiero apresurarte a hacer algo para lo que no estás lista. Solo quiero que lo sepas. Estoy aquí como me necesites. Como tu amiga, tu esposa, tú algo. Sonreí con lágrimas ardiendo en las comisuras de los ojos. Ya eres todo lo que necesito. Estaba demasiado asustada para admitirlo. Nos sentamos en silencio. De nuevo un suave silencio y entonces me acerqué y tomé su mano. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y solías dibujar corazones en el reverso de mi cuaderno? Pregunté riendo entre dientes. Y fingías no verlos. Los vi todos. Trish se giró para mirarme, sus ojos buscándome. Y ahora ya no finjo. Se inclinó más cerca apoyando su frente contra la mía. Cerré los ojos sintiendo el calor de su aliento. Quiero besarte, susurró. Yo también te deseo. Y cuando nuestros labios se encontraron no fueron fuegos artificiales ni dramática. Fue algo más suave, como volver a casa después de un largo viaje, como finalmente llegar al lugar donde siempre debimos estar. Más tarde, mientras yacíamos en el sofá abrazados, la miré y sonreí. Esto no parece un final, dije. Me besó la cabeza. Es un comienzo. Y en ese momento le creí. Había pasado un año desde aquel inolvidable día en que Trish entró en la iglesia y cambió el curso de mi vida para siempre. Ahora estábamos en el último piso de uno de los edificios más altos de la ciudad. Detrás de nosotros las letras en negrita brillaban en la pared de cristal. Bufete de abogados David Simon. Se había convertido en uno de los bufetes más respetados y de los que más se hablaba en toda la ciudad. La brillantez de Trish como abogada era inigualable, pero fue nuestra colaboración, la unión de nuestras fuerzas, lo que hizo que el bufete despegara. Ella manejaba los tribunales con valentía y precisión. Yo, en cambio, me convertí en la columna vertebral de nuestras operaciones. Nunca me había visto en este mundo. Pero Trish me hizo creer que pertenecía a este lugar. Me sentó a su lado, no detrás. Gestioné la parte comercial del bufete, la contratación de personal, las relaciones públicas, los programas comunitarios y la interacción con los clientes. Mis ideas ayudaron a que el bufete fuera más accesible y humano. Llevé calidez a un mundo que solía considerarse intimidante y la gente se dio cuenta. Pronto se escribieron artículos sobre nuestro bufete. Los titulares hablaban de un dúo dinámico que estaba transformando el panorama del derecho. La brillantez se une al corazón. Como David Simon se convirtió en un símbolo de la justicia moderna. Organizamos clínicas jurídicas gratuitas para personas desfavorecidas. Y asesoramos a mujeres jóvenes de todos los ámbitos, recordándoles que ellas también podían liderar. Una noche, mientras estábamos en el balcón de nuestra oficina con vistas al resplandeciente horizonte, Trish me tomó de la mano. ¿Puedes creer que estemos aquí?, susurró. Sonreí. A veces todavía parece un sueño. Convertiste este sueño en algo real. Eres la razón por la que nuestro bufete tiene corazón ya. Le das alma. Nos besamos bajo la ciudad de las estrellas, rodeadas del legado que estábamos construyendo juntas. Ahora era más que amor. Fue una alianza basada en la confianza, la ambición y el amor que fortalece a las personas, no las debilita. Ese mismo año fuimos nominadas a un premio que reconocía a mujeres líderes influyentes de la ciudad. Mientras estábamos juntas en el escenario aceptando el honor, Trish tomó el micrófono y dijo: me casé con mi mejor amiga. Construí esta empresa con ella. Y pasaré el resto de mi vida agradecida por el día en que estuvo a mi lado y me eligió a mí también. La miré a la mujer que amaba y supe que no solo habíamos sobrevivido. Habíamos ascendido. Ya no éramos solo Gia y Trish. Éramos compañeras de vida. La ciudad bullía afuera, pero dentro de nuestra casa el mundo se sentía en calma.
Solo nosotras dos envueltas en la quietud del amor que había sobrevivido a años de anhelo malentendidos y la mano impredecible del destino. Trace estaba de pie junto a la ventana, su silueta enmarcada por el cálido resplandor ámbar de las luces de nuestro dormitorio. Acababa de salir de la ducha con el cabello aún húmedo cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. La observé mientras yacía en la cama con mi libro olvidado, el corazón palpitando por la simple intimidad del momento. «Me estás mirando», dijo sin girarse, con una sonrisa dibujando en sus labios. «Siempre lo hago», susurré. «Porque todavía no puedo creer que seas mía». Se giró lentamente, su mirada se cruzó con la mía. Había algo en sus ojos, ternura mezclada con esa intensidad serena de la que me había enamorado cuando éramos solo niñas trepando mangos y soñando con el futuro. Caminó hacia la cama deslizándose bajo las sábanas a mi lado. Sus dedos encontraron los míos entrelazándolos como si nunca me hubieran soltado. «Siempre me has tenido, Gia. Incluso cuando no lo decía, incluso cuando me iba a la ciudad, te llevaba conmigo». Sus palabras me desarmaron. Me giré para mirarla, acariciándole la mejilla por completo, mi pulgar rozando su suave piel. «Solía preguntarme», murmuré, «si siquiera me recordabas. Si solo era un capítulo que cerraste. Eras la historia que me daba demasiado miedo escribir», dijo con voz rugiente. «Pero ahora quiero que cada capítulo sea contigo». Se inclinó lentamente, nuestras respiraciones se mezclaron antes de que sus labios encontraran los míos. El beso fue suave, luego profundo, lleno con años de emociones no expresadas, anhelo y la seguridad que ahora encontrábamos el uno en el otro. Mis dedos se deslizaron entre su cabello, sus manos recorrieron mi cintura acercándome más hasta que no hubo espacio entre nosotros. Hicimos el amor esa noche como si fuera la primera vez. Lentamente, con reverencia y sinceridad, no hubo más miedos ni más barreras, solo dos almas redescubriéndose una y otra vez. Después me recosté con la cabeza sobre su pecho, escuchando el ritmo constante de sus latidos. «Hemos construido algo hermoso, ¿verdad?», murmuré. «Más que hermoso», respondió besándome la coronilla. «Davy Simone está cambiando vidas, Gia. Pero lo que tenemos aquí, este amor, es mi mayor victoria». Se movió ligeramente y sacó una caja de terciopelo del cajón a su lado. Me quedé sin aliento. «Sé que ya nos casamos», dijo abriéndola para revelar un delicado anillo grabado con nuestras iniciales. «Pero en realidad nunca le propuse matrimonio». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Quiero casarme contigo otra vez, Gia. Elección. Esta vez solo nosotros. Sin contratos, sin planes de escape, solo amor». Tomé el anillo con manos temblorosas y me lo puse. «Sí», susurré conteniendo las lágrimas. «1000 veces. Sí». Nos abrazamos viendo las luces de la ciudad parpadear tras nuestra ventana, envueltos en una especie de felicidad serena. Mañana el bufete daría la bienvenida a nuevos clientes. Más casos, más victorias. Pero esta noche en nuestro pequeño mundo celebramos la victoria más importante de todas, la nuestra.